Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a la conferencia magistral Pensamiento Crítico e Inteligencia Artificial en la Mejora de la Enseñanza, que se desarrolla en el marco de nuestras jornadas académicas, un espacio destinado a la actualización y fortalecimiento de la práctica docente de nuestra máxima casa de estudios. Agradecemos de manera especial la participación del profesorado del nivel medio superior, superior y posgrado, quienes hoy nos acompañan con el interés de reflexionar, dialogar y enriquecer su quehacer educativo ante los desafíos actuales. Permítanme presentarme. Mi nombre es Emma Luz Velasco Zamora y tendré el gusto de moderar esta conferencia magistral. Antes de iniciar, les comparto algunas orientaciones generales para el adecuado desarrollo del evento. Les solicitamos mantener su micrófono en silencio durante el desarrollo de la conferencia, a fin de evitar interrupciones. La comunicación con el ponente y con el equipo organizador se realizará a través del chat, el cual se encuentra ubicado en el centro de su pantalla de Zoom. Cualquier pregunta, comentario o duda que tengan, por favor, exprésenla en ese espacio. A continuación, les explico brevemente la dinámica de esta sesión. La duración total de la conferencia será de 1 hora. El conferenciante desarrollará el tema durante los primeros 45 minutos. Posteriormente, en el espacio de preguntas y respuestas se retomarán las 3 preguntas más frecuentes realizadas a través del chat. En caso de presentarse algún problema técnico, les pedimos dirigir su mensaje directamente al chat del usuario identificado como apoyo técnico. El día de hoy contamos con la valiosa participación del doctor Vicente Talanquer Artigas, quien impartirá la conferencia magistral titulada Pensamiento crítico e inteligencia artificial en la mejora de la enseñanza. A continuación, me permito dar una lectura a su semblanza académica. El doctor Vicente Talanquer es un académico e investigador de reconocimiento internacional en los campos de la educación en química, el pensamiento científico y la fisicoquímica, con una trayectoria que integra investigación de alto impacto, docencia universitaria distinguida y liderazgo académico. Es doctor en ciencias en el área de física y química por la Universidad Nacional Autónoma de México, grado obtenido en 1992. También previamente obtuvo la maestría en ciencias enfocada en física y química en 1987 y tiene la licenciatura en química en 1985 en la misma institución, destacándose como el mejor estudiante de su generación en los 3 niveles académicos. Actualmente se desempeña como profesor universitario distinguido en el Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de Arizona, institución en la que ha desarrollado su carrera académica desde el año 2000, ocupando previamente los cargos de profesor asociado y profesor titular. Antes de su incorporación a dicha universidad, fue profesor de carrera en la Facultad de Química de la UNAM. Realizó sus estudios postdoctorales en el James Frank Institute de la Universidad de Chicago, bajo la tutoría del doctor David Oxtoby, y ha sido investigador visitante en la misma institución. Su investigación actual se enfoca en el análisis del razonamiento intuitivo y cualitativo de estudiantes de química, el desarrollo del pensamiento químico y sistémico, así como en el estudio de los factores que influyen en las decisiones de la evaluación docente. Es importante destacar que su producción académica y científica es amplia y sostenida, con más de 11,000 citas académicas y un índice de 59 en Google Scholar, 41 en Scopus y 40 en Web of Science, lo que refleja el impacto de su trabajo a nivel internacional. El doctor Talanquer ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que destacan el Nighthawk Prize for Education de la Royal Society of Chemistry en 2023, el ACS Award for Achievement in Research for Teaching and Learning of Chemistry en 2021, el James Blank Norris Award of Outstanding Achievement
in the Teaching of Chemistry en 2012 y el reconocimiento como Arizona Professor of the Year por la Carnegie Foundation en 2015. Es autor de más de 150 artículos científicos arbitrados, numerosos capítulos del libro, textos de divulgación y libros de texto utilizados a gran escala en el sistema educativo mexicano, incluyendo materiales distribuidos gratuitamente por la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, participa activamente en comités editoriales internacionales, sociedades científicas como la American Chemical Society y proyectos globales vinculados a la innovación educativa y el pensamiento sistémico en las ciencias. Su trayectoria lo posiciona como una figura clave en la transformación de la enseñanza de la química y la formación docente contemporánea. Sin más preámbulo, agradecemos profundamente al doctor Talanquer Artigas por acompañarnos el día de hoy y compartir su experiencia con nuestra comunidad académica. Doctor Talanquer, sea usted bienvenido. Le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Espero que ya se vea mi presentación. Um, Ah, Como fue mencionado, mi plática se centrará en el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo del pensamiento crítico. Creo que es importante que situar en dónde me encuentro, ¿no? Porque el contexto es importante para entender la experiencia de la que yo voy a hablar. La Universidad de Arizona, en la que actualmente trabajo, se encuentra en la ciudad de Tucson, que está como a 100 kilómetros de la frontera con México. La ciudad fronteriza es Nogales y nos encontramos en medio de lo que se llama el desierto de Sonora. La universidad en la que estoy es una universidad pública, de una de las tres universidades públicas en el estado de Arizona, y tenemos alrededor de 40,000 estudiantes, para que tengan una idea de la escala de la institución en la que estoy. Am, Como fue mencionado en la introducción, mi trabajo se centra en la investigación del razonamiento de los estudiantes de química y utilizar los resultados de esa investigación para desarrollar experiencias educativas que esperamos promuevan y fortalezcan el aprendizaje. Cuando me invitaron a esta plática, yo fui muy claro que yo no soy un experto en inteligencia artificial. Soy un usuario novato con interés en su potencialidad educativa y por lo tanto esta plática yo la sitúo como la plática de un docente a otros docentes, ¿no? En términos de mi propia visión de cómo podemos utilizar y cómo estoy utilizando y cómo veo a mis colegas utilizando la inteligencia artificial en este momento. Ah, el objetivo de la plática es reflexionar con ustedes sobre el uso de la inteligencia artificial con el fin de desarrollar el pensamiento crítico en la enseñanza. Por supuesto, como mi área de investigación y mi área de concentración es la química, verán más ejemplos en esa área que en otras áreas, pero traté de balancear, ¿no? Con ejemplos en otras áreas con el fin de hacer la plática más relevante a todos los que están presentes. La plática está organizada como en 4 etapas, pero no del mismo tamaño, ¿no? Me gustaría primero compartir con ustedes mi conceptualización del pensamiento crítico, ¿no? Cómo entiendo yo el pensamiento crítico. Hay muchas diferentes maneras de conceptualizar el pensamiento crítico y creo que es importante situar mi visión. Luego, platicar un poco sobre el tipo de inteligencia artificial que estoy usando en mi labor educativa. Ah, Luego, cómo la estoy utilizando para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes con los que trabajo. Y finalmente, una breve reflexión que es como una conclusión o un resumen de cosas que yo creo que todos los docentes debemos, y los estudiantes debemos tener presentes en el proceso de usar inteligencia artificial como una herramienta educativa. Entonces, me gustaría comenzar con esta conceptualización del pensamiento crítico, simplemente para situar cómo lo consigo, cómo lo concibo y cómo trato de desarrollarlo en mi aula. Desde mi perspectiva, el pensamiento crítico es una competencia, una capacidad compleja
¿no? Que nos da la habilidad para razonar lógica y objetivamente con base en evidencias. Es decir, eso para mí es fundamental. Esa evidencia puede presentarse en diferentes formas, pero se espera que uno razone con base en las evidencias disponibles. Y el objetivo es poder utilizar ese razonamiento con el fin de hacer juicios, tomar decisiones y emprender acciones que estén bien fundamentadas. Esto quisiera enfatizarlo porque yo creo que es importante que todo el mundo tenga claro, particularmente el docente, qué entiende por pensamiento crítico, porque eso definirá el tipo de actividades en las que uno va a involucrar a los estudiantes. Para mí es muy importante que mis estudiantes tengan la capacidad de utilizar información con el fin de generar argumentos, formular juicios, tomar decisiones y no necesariamente emprender acciones, porque en el salón de clases eso es a veces difícil, pero por lo menos formular potenciales acciones, ¿no? Para resolver problemas. Ah, yo creo que todos tenemos consciente, ¿no? El por qué es importante desarrollar el pensamiento crítico. Esto es típicamente lo que se menciona cuando hablamos de pensamiento crítico, toma de decisiones, resolución de problemas y el aprender a aprender. Pero yo creo que hoy en día hay que reconocer que también, dadas las condiciones, ¿no? El desarrollo tecnológico, queremos desarrollar el pensamiento crítico con el fin de que nuestros estudiantes y los ciudadanos y profesionistas que estamos formando tengan la capacidad de evaluar fuentes de información diversas, detectar desinformación, algo que nos inunda hoy en día, que se comporten de manera responsable y sustentable, ¿no? En un planeta que está enfrentando serias crisis planetarias y que, dado el avance tecnológico, particularmente en el área de inteligencia artificial, tengan la capacidad de utilizarla de manera ética y responsable. Entonces, yo creo que hay, ¿no? Hoy en día, además de los objetivos tradicionales, hay estos objetivos que están condicionados por la realidad en la que estamos viviendo. La realidad tanto en términos de condiciones ambientales en las que nos encontramos, como en condiciones tecnológicas que se están desarrollando a una velocidad, ¿no? que nos rebasa, que simplemente nos rebasa. Am, Ahora, las habilidades claves que típicamente se mencionan cuando queremos desarrollar pensamiento crítico están ilustradas en la pantalla. Si ustedes tienen familiaridad con las taxonomías del desarrollo del conocimiento, este tipo de habilidades se sitúan en los niveles más altos, ¿no? Del desarrollo, por ejemplo, de la taxonomía de Bloom, ¿no? Que tiene que ver con cuestionar, analizar, interpretar, tener la capacidad de inferir, hacer predicciones, evaluar información, sintetizar información y también reflexionar, ¿no? Esta capacidad metacognitiva de saber qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos cuando nos enfrentamos con un problema o debemos tomar una situación. Esto también lo hago presente porque cuando vean el tipo de actividades que estoy utilizando en el aula o que veo otros docentes utilizar en el aula con el fin de desarrollar el pensamiento crítico, estos son el tipo de actividades que queremos desarrollar, ¿no? Ahora, estas habilidades las vamos a desarrollar en condiciones, ¿no? Que no son necesariamente las ideales para hacerlo. Y eso creo que también es importante reconocer. Vivimos en una sociedad que está sobrecargada de información, ¿no? Recibimos información todos los días por diferentes medios. Mucha de esa información es desinformación y se transmite a través de una gran variedad de redes sociales. Ah, es una información, yo no sé qué palabra mejor utilizar, porque no necesariamente creo que sea superficial, pero simplemente es información que no se presenta de una manera profunda y detallada, porque típicamente se presenta a través de videos cortos, no simples imágenes, etcétera. Entonces es una información superficial. Es una información que tiene las características de ser inmediata, ¿no? Recibimos información de manera continua, ¿no? A través de disparos cortos de información. Ah, Crea, yo creo, en la gente, ¿no? Ciertos niveles de inseguridad, ¿no? Porque estamos expuestos a través de las redes sociales a sufrir bombardeo, ¿no? Por cualquier opinión que generamos, ¿no? Es decir, es difícil generar opiniones hoy en día a través de medios sociales sin estar expuesto a la crítica constante, ¿no? Y realmente
es que hoy en día existen pocas oportunidades para desarrollar el pensamiento crítico. Es decir, es una sociedad en la que el pensamiento crítico se valora de manera hablada, pero no de manera actuada, ¿no? Es decir, no hay condiciones para que la gente se enganche realmente en el pensamiento crítico, y las mejores condiciones son las que podamos presentar los docentes en el aula. Entonces, dados estos retos, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Para am, potenciar, ¿no? El trabajo en el aula y fuera del aula, pero el trabajo educativo para favorecer el pensamiento crítico. Entonces, bueno, eh, hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Yo, como les digo, no soy un experto en estas áreas, soy un usuario, ¿no? Un usuario crítico, un usuario interesado. Pero bueno, ahí, por ejemplo, yo sé, ¿no? Y he tenido la oportunidad a través de pláticas de ver cómo funcionan estas formas diferentes de inteligencia artificial. Pero de la que yo voy a hablar es una forma de inteligencia artificial que seguramente es la que ustedes también conocen más. Es una forma de inteligencia artificial que combina, ¿no? El poder de algunas de estas otras formas de inteligencia artificial, y es lo que se llama inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es inteligencia artificial que nos permite generar contenido con base en una gran cantidad de información que el sistema tiene, ¿no? En la que fue entrenado, y con la cual nosotros interaccionamos a través de instrucciones de entrada. Ujú. Estas instrucciones pueden ser en forma de texto, imagen, audio, video, código, ¿no? Código computacional. Y las plataformas más conocidas, por lo menos en los Estados Unidos, donde yo me desarrollo, ¿no? Hoy en día, son estas que les presento aquí. De hecho, las tres que están arriba, ¿no? Son las que mundialmente son las más utilizadas hoy en día. De hecho, ChatGPT tiene como 70% del mercado, ¿no? Hoy en día, aunque eso está cambiando rápidamente. Y yo en particular, las plataformas que utilizo más frecuentemente son ChatGPT y Gemini, porque son plataformas que puedo utilizar sin costo, ¿no? Por el momento. Ah, Estas plataformas son plataformas en las que el sistema computacional ha sido entrenado con una gran cantidad de información, ¿no? Ah, Tiene la capacidad de comprender información y generar información en forma de texto e imágenes, y da respuestas en tiempo real, basadas en patrones aprendidos a través de su entrenamiento. Entonces, yo voy a suponer que la mayoría de ustedes han tenido o tienen alguna familiaridad o han tenido la oportunidad de interactuar con alguna de este tipo de plataformas, ¿no? Mi plática está basada en que ya tienen algún tipo de interacción con este tipo de plataformas. Ah, Hoy en día hay una gran discusión acerca del uso y de la inteligencia artificial en educación, y porque se detectan riesgos, pero también oportunidades. Y yo creo que estamos en un momento en el que en la que la balanza entre los riesgos y las oportunidades no está clara. No está clara cuál es más y cuál es menos, ¿no? Y yo creo que va a depender mucho de lo que los docentes hagamos, ¿no? Y los sistemas educativos, porque no solo los docentes, ¿no? Con lo que los sistemas educativos sean capaces de establecer para minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades. Entonces, entre los riesgos uno puede encontrar una gran cantidad, ¿no? De hecho, hoy en día, a pesar de lo que yo diría la juventud de la inteligencia artificial, ya existen estudios, ¿no? De cómo se está utilizando, y es claro que hay un incremento de problemas de plagio, aunque estos sistemas son muy poderosos, proporcionan información incorrecta ocasionalmente, ¿no? Que cuando se utilizan de manera poco crítica, ¿no? Tienen la potencialidad de disminuir la creatividad, de generar problemas éticos, ¿no? En cómo se utiliza, de hecho, disminuir, ¿no? El enganche con el pensamiento crítico. Y algo que es muy importante, yo creo que sobre todo en países como México, es que
el acceso es inequitativo porque depende de los recursos con los que uno tenga y el acceso que tenga a las redes, ¿no? de Internet. Entonces, hay una gran cantidad de riesgos que hay que tener presente. Eso yo creo que no justifica el no utilizarla hoy en día, ¿no? Pero sin embargo hay que tenerlos presente porque hay una gran cantidad de oportunidades, ¿no? Es decir, yo como docente les confieso, en este momento estoy en una etapa de enamoramiento con la herramienta, ¿no? Es decir, reconozco los riesgos, pero yo la utilizo y me parece una herramienta increíble para preparar mis lecciones, ¿no? Para pensar sobre mi práctica docente, para generar materiales de apoyo individual en mis estudiantes, facilitar el- las tareas rutinarias que tengo que, ¿no? que hacer como docente, etcétera. Es decir, me ha ayudado muchísimo en la evaluación en mis clases. Yo le veo una gran potencialidad, pero reconozco, ¿no? que también yo en este momento vivo en condiciones de privilegio porque tengo acceso a la herramienta, porque mis estudiantes tienen acceso a la Internet de manera constante, ¿no? en el establecimiento educativo en el que trabajo. Entonces, los riesgos de acceso me preocupan seriamente y también me preocupan seriamente los riesgos asociados con el uso de la inteligencia artificial de manera masiva cuando reconocemos la cantidad de energía que se necesita para mantener estos sistemas funcionando. Es decir, que yo creo que en la medida que seamos conscientes de que como usuarios tenemos responsabilidades de usarla de manera ética, responsable y tener presente las consecuencias ambientales que tiene, es decir, en este momento lo que debemos hacer es explorar, ¿no? Trabajar, ver cómo podemos utilizarlo de una mejor manera. Entonces, en esta segunda parte de mi plática, lo que quiero hacer es, de manera concreta, presentarles ejemplos de cómo la estoy utilizando, ¿no? Para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Voy a describir 4 tipos de actividades de manera genérica que yo utilizo o que veo a mis compañeros, ¿no? en otras áreas utilizando en este momento, en la manera que estamos utilizando la artificial con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico. Les confieso que yo en mi vida docente cotidiana no uso la palabra pensamiento crítico muy frecuentemente. No es la manera en la que enmarco, ¿no? lo que hago en mi salón de clase, porque típicamente hablo del desarrollo del pensamiento químico, ¿no? Pero es un pensamiento químico crítico, ¿no? O formas de pensamiento sistémico, pero bueno, para engancharse con el pensamiento sistémico, uno tiene que engancharse de manera crítica. Ah, eh, la primera actividad en la que de la manera en la que yo lo utilizo es para desarrollar las habilidades de los estudiantes de cuestionar y analizar, ¿no? Entonces, mi propósito en el utilizar este tipo de actividades es favorecer el pensamiento crítico mediante presentación de preguntas de alto nivel. Entonces, si el objetivo en esta actividad es que mis estudiantes aprendan a hacer preguntas y a contestar preguntas con base en información disponible. ¿No? Entonces, mi rol cuando hago este tipo de actividades es yo defino el problema, yo defino el tema, ¿no? Es decir, los estudiantes no definen el tema y utilizo la inteligencia artificial para generar preguntas abiertas, ya sea antes, ¿no? de llegar a la clase o durante la clase. Es decir, durante la clase puedo abrir la internet y, ¿no? pedirle a la inteligencia artificial que genere un conjunto de preguntas y luego le pido a los alumnos que seleccionen una pregunta y respondan a la pregunta con base en evidencias. Típicamente yo trabajo en aulas gigantescas, eso también es importante para el contexto. Yo le doy clase a 300 alumnos al mismo tiempo, pero trabajamos en grandes salones planos con mesas redondas, entonces mis alumnos tienen la capacidad de trabajar en equipos de entre 3 y 6 personas. Entonces, este es trabajo que yo típicamente hago, trabajo en equipo. Entonces, ellos responden a la pregunta y siempre les pido en este tipo de actividad que una vez que respondan a la pregunta, que formulen una pregunta adicional, ¿no? que creen que les ayudaría a profundizar en el tema.
Y luego compartimos esto, en la medida de lo posible. Yo también uso sistemas de respuesta automática porque con 300 alumnos no puedo pedir que todos participen, ¿no? En compartir sus ideas, pero lo que hago es crear la oportunidad para que ellos, ¿no? Respondan preguntas respondan preguntas abiertas de alto nivel y que también traten de empezar a formular preguntas, ¿no? Abiertas de alto nivel que les permitirían profundizar. Entonces, como este es un primer nivel, que es simplemente aprender a hacer preguntas, ¿no? Y reconocer preguntas que nos permiten profundizar en un tema en, en comparación a preguntas más superficiales. Entonces, es un tipo de actividad. Otra es esta, un ejemplo, perdón, déjenme ponerle un ejemplo que yo le pedí a ChatGPT que generara para mí, porque no soy un experto en la revolución industrial, pero bueno, quería presentar ejemplos de otras áreas, ¿no? Entonces, imagínense que están dando una clase de historia sobre la revolución industrial. Cuando yo le pregunté a ChatGPT, genera preguntas, ¿no? Abiertas de más nivel. Estas son un ejemplo del ejemplo de las que de las que generó. Entonces, con estas preguntas yo podría preguntar a mis estudiantes que respondieran a la pregunta con argumentos, que crearan una pregunta que que invite a reflexionar sobre el tema y finalmente que compartan a través de una discusión grupal, que compartan su pregunta, que expliquen por qué es importante y que tengan la capacidad de identificar cuáles de las preguntas compartidas por el grupo son las más generadoras. Generadoras en el sentido de las que tienen más capacidad, ¿no? De involucrarnos y enriquecernos en el tema. Entonces, este es un ejemplo de actividad. Otro es la que yo utilizo más frecuentemente, ¿no? Que es poner a mis estudiantes a analizar y evaluar argumentos. Entonces, en general, a mí lo que me interesa es que los estudiantes tengan capacidad de evaluar información. Ese es un objetivo central en mis clases. En este caso es información química, ¿no? Que está presente de manera brutal hoy en día, aunque uno no lo crea, ¿no? En sistemas como TikTok, ¿no? En donde nos presentan información sobre nutrición, sobre fitness, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones químicas. Entonces, lo que hago es utilizar, plantear una pregunta a los estudiantes, pedir que los estudiantes respondan esa pregunta con base en lo que saben y luego les presento una pregunta, una respuesta generada por la inteligencia artificial a la misma pregunta y lo que les pido es que analicen críticamente la respuesta de la IA y que la comparen con su propia respuesta, ¿no? De esta manera, ¿no? Podemos tanto reconocer que la IA, por supuesto, puede generar respuestas muy ricas, pero ocasionalmente presenta preguntas que tienen problemas de información química, ¿no? No siempre es correcto, y que tenga la capacidad de comparar una respuesta que está generada por un sistema que contiene una gran cantidad de información con el tipo de respuesta que ellos están generando, ¿no? Con el objetivo de que poco a poco enriquezcan la calidad, ¿no? O mejoren la calidad de las respuestas que ellos generan. Entonces, un ejemplo podría ser que en otra área, no necesariamente en mi área, que bueno, me gustaría, por ejemplo, que los estudiantes discutieran si deben prohibirse los celulares en la escuela, ¿no? La IA responde a la pregunta, ¿no? Y los estudiantes se les pide que identifiquen un punto fuerte en el argumento de la IA o que detecten una debilidad o algo que está faltando, ¿no? En la respuesta de la IA, ¿no? Y que discutan, que reflexionen sobre con qué partes están de acuerdo, con qué partes no están de acuerdo y que también reflexionen sobre cómo se podría mejorar el argumento. Es decir, esto es una oportunidad. La IA tiene esta capacidad de generar respuestas ricas, ¿no? Y de hecho, le podemos pedir a la inteligencia artificial que genere que genere preguntas o respuestas que tienen errores, ¿no? Dentro del argumento y entonces eso facilita el que los estudiantes puedan identificar problemas con la. Ah, También utilizo la inteligencia artificial para generar problemas, ¿no? Para inventar. En el pasado yo tenía que inventarme los problemas, hoy en día le pido a la inteligencia artificial que me dé, ¿no? Una batería de problemas o estudios de caso. También utilizamos estudios de caso, ¿no? Entonces esto me permite utilizarla para que los estudiantes apliquen el pensamiento crítico en situaciones reales
Ese son el tipo de habilidades que me interesa desarrollar con esta actividad. En este caso, lo que hago es, la IA presenta, me da problemas o casos, se los presento a los estudiantes. También le puedo pedir a la inteligencia artificial que simule escenarios o alternativas, ¿no? Es decir, presentar diferentes tipos de soluciones, problema de caso, por ejemplo. Pedirle a los estudiantes que evalúen cuál solución sería la más efectiva, ¿no? Y que justifiquen su respuesta. Ah, entonces, en este alumno tiene que analizar diferentes opciones, tiene que tomar decisiones justificadas. Un ejemplo más concreto podría ser que me interesa, por ejemplo, tener una discusión sobre problemas de contaminación química, ¿no? En algún río o lago local. La IA me puede proponer diferentes soluciones posibles al problema y mis estudiantes pueden elegir una solución de entre las que se les proponen y justificar su decisión con base en evidencias. Y luego podemos tener una discusión de qué consecuencias tendría esa decisión al corto y a largo plazo. Entonces, a mí lo que me parece increíble del uso de la inteligencia artificial es que potencia mi propia creatividad, ¿no? Porque yo no puedo generar casos o opciones para solucionar un problema o un estudio de caso con la misma rapidez que la inteligencia artificial puede hacerlo. Entonces yo puedo generar muchas opciones de manera muy rápida que después tengo que analizar para decidir cuáles son las más útiles con base en mis objetivos de aprendizaje. Y una última forma en la que he visto utilizar la inteligencia artificial. Yo no la utilizo mucho por la cantidad de alumnos con los que trabajo, ¿no? Es decir, yo tengo que 300 estudiantes y es muy difícil evaluar de manera sistémica lo que escriben, ¿no? Pero bueno, en este caso también se puede utilizar para mejorar la escritura mediante revisión crítica no automática, ¿no? En principio, en este caso, nosotros definimos como docentes el tipo de texto que los estudiantes queremos que generen y autoriza a los estudiantes a utilizar la IA solo para retroalimentar, ¿no? Sus textos. Ah, entonces, el alumno tendrá que evaluar las sugerencias que la inteligencia artificial le hace para mejorar los textos o decidir cuáles de las sugerencias acepta o rechaza. Un ejemplo podría ser que los estudiantes tengan que escribir un ensayo breve de opinión, ¿no? La IA sugiere cambios en la claridad, la estructura del ensayo. El estudiante acepta o rechaza las sugerencias, pero justifica sus decisiones y que después la discusión puede ser una discusión de qué tipo de sugerencias se aceptaron, cuáles no y por qué. Ah, Hay otros ejemplos que, los, que podrían darse, ¿no? En mi caso yo utilizo mucho a la IA para generar explicaciones o argumentos que yo creo que mis estudiantes evalúen. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con involucrar a los estudiantes en evaluar, ¿no? Información generada por la IA o explicaciones o argumentos. Pero uno puede utilizarla de muy diferentes maneras. Yo he visto profesores que le piden a la IA que simule debates entre explicaciones o puntos de vista opuestos y le pide a los estudiantes que evalúen los argumentos, ¿no? Para decidir cuál y por qué, ¿no? Sería una mejor decisión o una mejor manera de resolver un problema. Y también he visto a docentes utilizarla para que la IA genere hipótesis sobre un fenómeno y luego pedirle a los estudiantes que evalúen cuál de esas hipótesis es más plausible y por qué, ¿no? Am, en general, este es un punto que voy a enfatizar en el resto de mi plática, es que a mí me parece que como docentes, si vamos a utilizar la IA y vamos a involucrar a los estudiantes en el uso de la inteligencia artificial, yo creo que es fundamental que nosotros tengamos y que nosotros favorezcamos en los estudiantes lo que yo llamo una interacción dialógica. Eso quiere decir en la que hay una interacción constante con la inteligencia artificial como forma de diálogo, en la que nosotros hacemos preguntas,
obtenemos respuestas, pero criticamos o evaluamos esas respuestas, tenemos un contraargumento con el IA y de esta manera establecemos un diálogo constante con la herramienta. Y yo creo que esa es una de las maneras en las que a mí me gustaría que mis estudiantes aprendieran también a relacionarse con la inteligencia artificial. Ahora, uno puede generar muchos tipos de actividades utilizando inteligencia artificial. Para mí, algo que ha sido muy importante es aprender a hacer buenas preguntas, ¿no? O proporcionar buenas instrucciones a la herramienta. Yo creo que en México, en español, también se está utilizando esta manera de los prompts, ¿no? No sé cuál es exactamente la palabra que se está utilizando, pero me estoy refiriendo a los prompts, las instrucciones que uno le da a la inteligencia artificial, porque la calidad de los productos depende de eso, ¿no? Para darles un ejemplo, interaccionando con ChatGPT, yo le puedo pedir a ChatGPT que prepare una lección sobre ácidos y bases, ¿no? Por ejemplo. Pero si hago eso, la calidad del producto va a ser muy diferente que si le doy una instrucción mucho más fuerte, ¿no? En la que le digo cuál es el nivel educativo para el que estoy trabajando, cuántos minutos quiero que dure la actividad, cómo quiero que la actividad esté estructurada. Es decir, entre mejores las instrucciones para el tipo de producto que yo quiero que genere, pues mejor la calidad del producto que la herramienta genera. Y eso es algo que yo he aprendido poco a poco, ¿no? En mi interacción en mis lecturas del trabajo de otras personas con el ChatGPT. Yo, por ejemplo, le pedí a ChatGPT que hiciera estas dos cosas, ¿no? De manera separada, me generó dos lecciones, ¿no? Una más débil y una más fuerte. Y luego le pedí al ChatGPT también que evaluara, que las comparara, ¿no? Para que me dijera cuáles veía como las fortalezas y debilidades de los productos que había generado. Entonces, de esta manera ustedes pueden ver cómo yo estoy utilizando, ¿no? La herramienta también, no solo para desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes, sino también para desarrollar pensamiento crítico en mí mismo como docente, ¿no? Para ver qué puntos señala, qué cosas identifica como positivas, negativas, etcétera, ¿no? Pero en general, entre más específica la instrucción, más útil y mejor alineada será la respuesta que obtengamos. Yo he aprendido a utilizar este heurístico, ¿no? Para generar un buen prompt que se llama el heurístico llamado partes, ¿no? Que viene de partes, viene de una P de persona, que es que hay que definir muy bien el rol, ¿no? Que queremos que juegue la inteligencia artificial. Soy un docente de nivel medio superior que doy clases de química. Ese sería el rol, que digamos muy claramente cuál es el objetivo del producto que queremos generar, que digamos muy claramente o especificamos muy claramente a quién va dirigido ese producto, ¿no? Quiénes son los estudiantes con los que trabajemos, que describamos el estilo, tono y los parámetros relevantes del tipo de actividad que queremos generar, que digamos qué tipo de formato de respuesta queremos, ¿no? Es decir, yo a veces quiero que me genere una tabla donde se comparen dos argumentos, entonces es muy importante decir cuál es la estructura y que digamos el contexto en el que queramos que se enmarca la tarea. Entonces yo creo que tener esto presente es muy importante porque entre mejor seamos y mejor sean los estudiantes en definir el prompt con el que se enfrentan con la inteligencia artificial, pues mejor será el producto que generan. Y yo creo que también es muy importante que reconozcamos que en la generación de los prompts, ¿no? Uno tiene que aplicar el pensamiento crítico, ¿no? Porque es importantísimo definir qué es lo que se quiere, por qué se quiere, en qué contexto se quiere, etcétera. Ah, eh, yo también utilizo el ChatGPT para generar, ¿no? Infográficos, ¿no? Que puedo utilizar con mis estudiantes para guiarlos en el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que es importantísimo guiar a los estudiantes en este momento en cómo, ¿no? Y ofrecer oportunidades para verlos cómo interaccionan con la inteligencia artificial y proporcionar retroalimentación en cómo lo están haciendo. Ah, eh, es importantísimo considerar
como ya lo dije desde el principio, que hay ventajas, ¿no? Hay grandes ventajas desde mi perspectiva en el uso de la inteligencia artificial en términos de ahorro de tiempo como docente, exploración de ideas innovadoras, revisión mejora de nuestro propio pensamiento, pero hay que reconocer que hay que eh, revisar críticamente los productos que genera para evitar errores y sesgos, porque las respuestas de la IA pueden reflejar concepciones alternativas. Particularmente en las ciencias. Yo solo puedo hablar del caso de la química, que es el en el que estoy más involucrado, pero yo he interactuado frecuentemente con la inteligencia artificial y debo reconocer que constantemente tengo que estar evaluando las respuestas que genera y evaluándolas. Solo para darles un ejemplo, esto es de mi área, ¿no? Yo estoy muy interesado en el por qué los seres humanos tenemos ciertos sesgos en el pensamiento cuando pensamos acerca de los sistemas naturales. Esta es una típica pregunta que yo le haría a mis estudiantes en mi clase de química, que es explicarme por qué el ATP, que es una molécula que el cuerpo utiliza para generar energía, es una fuente de energía, ¿no? Entonces le pedía, en este caso fue Gemini, ¿no? Que explicara eso, y de inmediato la respuesta que me dio tenía errores que típicamente se cometen en el generar esta respuesta. Entonces, el error aquí era que decía que se genera energía al romper enlaces químicos. Ese es un no en química, ¿no? Eso no es cierto en química. Entonces yo lo cuestioné a la inteligencia artificial diciéndole, ¿estás implicando que se libera energía al romper enlaces? Y insistió en que sí, eso es lo que sucede. Y entonces tuve que ser mucho más crítico de su respuesta hasta que pude obtener una respuesta correcta. Entonces, esto les espero que les da una idea de que no podemos aceptar las respuestas del IA sin engancharnos críticamente con las respuestas, y que debemos discutir estas cosas con los estudiantes, porque como los estudiantes no son expertos en nuestras áreas, para ellos es mucho más difícil reconocer, ¿no? Estos problemas generados por la inteligencia artificial. Pero esto es un problema con el que como docentes debemos reconocer y como docentes debemos enganchar a nuestros estudiantes en la reflexión crítica sobre los productos de este tipo de herramienta. Ah, Hoy en día yo considero a la IA como una socia pedagógica, es así como la veo, ¿no? Es como tener un socio con el que puedo ah, intercambiar ideas, ¿no? No la trato necesariamente como un atajo, sino como una plataforma para co-crear, ¿no? Y para mejorar continuamente mis ideas educativas, mis ejercicios en clase, la evaluación de los estudiantes, me ayuda a ser más eficiente, ¿no? Me permite enriquecer mis ideas, pero creo, ¿no? Que por el momento no me ha reemplazado, ¿no? En el papel que juego como docente, ¿no? En la decisión sobre qué hacer con mis estudiantes. Ah, yo creo que el mayor potencial de la inteligencia artificial en educación está en este diálogo, ¿no? No en buscar respuestas, sino entablar diálogo con la herramienta, como es un compañero de diálogo, ¿no? Y para mejorar el pensamiento y para diseñar actividades que demanden que los estudiantes pregunten, critiquen, refinen, ¿no? Para generar actividades que los estudiantes no puedan responder simplemente con IA, ¿no? Ujú. Ese es el reto que tenemos que hacer, es cómo diseñamos actividades que los estudiantes no puedan responder solo utilizando IA, sino que involucra que interaccionen entre ellos, que reflexionen, que colaboren, ¿no? Que sean creativos, etcétera. Ah, yo en este sentido, hoy en día, dada la capacidad de la inteligencia artificial para generar respuestas, lo que trato de hacer es valorar más el proceso, ¿no? Del trabajo de los estudiantes que el producto terminado. Si solo evalúo el producto terminado, entonces no puedo ver cómo los estudiantes generaron ese producto y es muy probable que ese producto haya sido generado por el IA, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es cambiar mis formas de evaluación para mejorar la evaluación del proceso de trabajo en el aula, ¿no? Y no solo evaluar los productos terminados. Entonces, estoy reajustando mis actividades, ¿no? Estoy
cambiando las cosas que hago y estoy viendo que los docentes están cambiando el tipo de actividades en las que involucran a los estudiantes, ¿no? Aquí les presento ejemplos contrastantes, ¿no? En el pasado pues, le podíamos pedir a los estudiantes que resumieran un texto. Bueno, hoy en día esa actividad no tiene sentido. La IA les va a proporcionar la respuesta, pero es mucho más difícil si los ponemos a evaluar la objetividad, ¿no? O los sesgos en un texto generado por el IA, etcétera. Hay muchísimas cosas que yo creo que debemos repensar, dada la naturaleza de los productos que la IA debe generar, y nos abre la oportunidad de movernos a niveles de objetivos educativos mucho más elevados, ¿no? Pero también nos invita a pensar sobre el rol de las tareas, ¿no? Es decir, la IA desafía el valor de las tareas tradicionales, debemos reconocerlo, ¿no? Entonces, el dilema que tenemos es, bueno, la IA nos permite resolver tareas sin esfuerzo y sin conexión cognitiva. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo transformamos las tareas para exigir el análisis a la evaluación crítica de los productos generados, ¿no? ¿Cómo incluimos preguntas metacognitivas? ¿Cómo revalorizamos la labor en el aula, ¿no? Es decir, para mí queda claro que debemos cambiar el rol del maestro dentro del aula, ¿no? Para utilizar los espacios de trabajo con los estudiantes, de trabajo de uno en uno en persona con los estudiantes para explorar, construir, fomentar el aprendizaje activo, ¿no? La interacción crítica con la IA. Yo creo que la verdad es que yo no tengo respuestas a todas las preguntas, pero a mí el desarrollo de la IA me está forzando a repensar la manera en la que concibo mi propia docencia, ¿no? Y la educación en general. Y yo creo que debemos reconocer que no se trata de prohibir, ¿no? El uso de la IA, sino de reinventar el aprendizaje en presencia de la inteligencia artificial. Ah, Finalmente, lo que quería mencionar es que también estoy utilizando a la inteligencia artificial para apoyarme en la evaluación, tanto la evaluación formativa dentro del aula como la evaluación sumativa. En términos de evaluación sumativa, eh, la IA me está permitiendo generar diferentes tipos de preguntas, rúbricas, etcétera. Y de manera formativa, lo que me está permitiendo es, como yo trabajo con muchísimos alumnos al mismo tiempo, lo que puedo hacer es recolectar respuestas de mis estudiantes en el salón de clase, luego las subo al sistema de IA para que las analice y me genera, ¿no? Análisis donde detecta patrones de pensamiento común que los estudiantes pueden tener, que me ayudan a tomar decisiones sobre qué hacer en la próxima clase, ¿no? Entonces, lo que hago hoy en día mucho es utilizar la IA para analizar las respuestas de los estudiantes, ¿no? Yo les pido a los estudiantes que escriban texto, que me lo manden, luego lo subo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial detecta errores comunes, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso me facilita el análisis de qué está pasando en mi salón de clases. Ah, y ya en un último momento, solo es un resumen de las cosas que mencioné. Yo creo que es importante reconocer que la IA comete errores, ¿no? E introduce sesgos, que las propuestas de la IA deben ser siempre analizadas y refinadas, ¿no? Que debemos interaccionar de manera dialógica, sea como sea que utilicemos el IA. Yo la utilizo en la planificación, yo la utilizo en la enseñanza, yo la utilizo en la evaluación, ¿no? La utilizo en todas estas áreas, pero en todas ellas estoy muy consciente de la necesidad de estar muy críticamente involucrado con los productos. Y este es el mensaje que comunico continuamente a los estudiantes cuando trabajamos con la inteligencia artificial en el aula. Ah, y reconocer las tensiones y desafíos éticos, ¿no? Que están presentes en el uso de en esta nueva herramienta. A mí me preocupa muchísimo el uso equitativo, ¿no? De la herramienta, el acceso equitativo a la herramienta, el uso ético, ¿no? El hecho de que los estudiantes reflexionen continuamente, ¿no? Que yo y ellos lo utilicen de manera ética, crítica, ¿no? Responsable, con transparencia, ¿no? Sin discriminación, etcétera. Ah, y finalmente,
¿no? Esto es solo un resumen de las cosas que he mencionado, ¿no? Yo creo que la IA nos debe amplificar, no sustituir, ¿no? Con eso, simplemente por cuestiones de tiempo, quisiera parar ahí. Si ustedes no han utilizado la inteligencia artificial, yo lo que les diría es que están esperando. ¿No? Debemos hacerlo, pero de una manera crítica, ¿no? De una manera responsable y ajustada a nuestros métodos y a nuestros objetivos de aprendizaje. Y con eso, les dejo mi contacto. La mejor manera de comunicarse conmigo es vía correo electrónico y estoy abierto a preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos al doctor Vicente Talanqué por su valiosa conferencia magistral, que sin duda nos invita a reflexionar de manera crítica sobre el papel del pensamiento crítico y la inteligencia artificial en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A continuación daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas. Como se mencionó al inicio de la sesión, hemos recopilado las 3 preguntas más recurrentes que fueron compartidas a través del chat y por las y los asistentes. Y en ese sentido, hago el primer planteamiento. Está muy bien el uso de la inteligencia artificial para el diseño de clases, como usted menciona, pero ¿cómo califica a los estudiantes en sí? Es decir, ¿qué impide que el mismo estudiante ingrese el documento creado a la IA y lo devuelva y lo que provea sin haber utilizado su pensamiento crítico? Y va ligado con la siguiente pregunta. ¿Qué es más peligroso? ¿Equivocarse por pensar con su propia cabeza o acertar repitiendo lo que dicen los demás? Esa es la primera pregunta. Sí, es claro que lo que queremos hacer es, como yo le dije, yo estoy cambiando muchas mis maneras de evaluar. Si mi evaluación se centrara en evaluar simplemente los productos, ¿no? Generados por los estudiantes, yo estoy seguro que muchos de esos productos serían productos no generados por ellos mismos, sino generados por el IA. Entonces, lo que yo estoy haciendo, y creo que es lo que debemos hacer, es cambiar nuestros sistemas de evaluación para evaluar el proceso de generación de los productos. Pero eso implica, ¿no? Que esos productos a lo mejor tienen que ser generados en clase, ¿no? Entonces tenemos que abrir espacios en los salones de clase para que los estudiantes generen esos productos, donde podemos ver que son ellos los que están generando los productos. A lo mejor los productos son generados en interacción con la inteligencia artificial, ¿no? Pero tenemos la capacidad de ver cómo trabajan en la generación de esos productos. Yo por eso creo que la inteligencia artificial cuestiona mucho el uso de las tareas tradicionales como métodos de evaluación de los estudiantes, ¿no? Es decir, la tarea tradicional es obsoleta hoy en día y no creo que seamos capaces de desarrollar herramientas que puedan controlar que la gente utilice la inteligencia artificial para generar productos. Eso implica que debemos cambiar el objetivo de venir al salón de clase. ¿Para qué traemos a los estudiantes al salón de clase? Para que escuchen nuestro rollo por 50 minutos o una hora o para que trabajen de manera colaborativa en la generación de sus propios productos con el acceso a herramientas de trabajo que les ayudan a enriquecer sus formas de pensar. Ese es mi planteamiento. Yo creo que debemos repensar, ¿no? ¿Para qué traemos a los estudiantes al salón de clase? Muchas gracias. Continuamos con el segundo cuestionamiento y viene así. Bueno, coincido con usted en que se tiene que cuestionar los resultados que nos ofrece la inteligencia artificial generativa y que al ser una herramienta que me puede apoyar en mi quehacer docente, no puedo estar supeditado a la información que me ofrece, como si la inteligencia artificial generativa fuera la autoridad dentro del salón de clases. También coincido con usted en que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes cómo utilizarla y que la vean como un apoyo y que la información que reciban no es la verdad absoluta. Y en ese sentido también viene otra pregunta. Dice, enseñar
a utilizar la inteligencia artificial requiere trabajar a la par el tema de integridad académica y también estructurar otras formas de evaluar para retroalimentar el estudiantado. Bajo ese contexto de atender a 300 estudiantes, ¿cuáles estrategias de evaluación utiliza? Um, bueno, lo que yo he aprendido, no solo con la inteligencia artificial, sino a través de mi experiencia docente y mi trabajo en educación, es que la- hay que diversificar las maneras en las que buscamos que los estudiantes demuestren lo que han aprendido. Es decir, que no podemos depender de una sola forma, ¿no? De obtener información evaluativa sobre lo que los estudiantes han aprendido en nuestro salón de clase. Entonces, yo utilizo muchas formas diversas. Hago, por supuesto, sigo haciendo exámenes presenciales, por ejemplo, en lo que los estudiantes tienen que demostrar sus conocimientos a través de respuesta a preguntas abiertas o de opción múltiple. Ah, hacemos trabajo de laboratorio, entonces tienen que generar reportes escritos que generan en los laboratorios, ¿no? Entonces eso también cuenta. Tenemos participación en clase. Yo trabajo de manera colaborativa en el salón de clase y tengo maneras usando herramientas tecnológicas que me permiten recolectar las respuestas de los estudiantes, ¿no? En tiempo real. Entonces la participación también cuenta. Hago algunos quizzes online, ¿no? También, ¿no? En línea, es decir, con mi propio entendimiento de que las respuestas de los estudiantes a lo mejor han sido generadas por el IA, pero lo que trato de hacer es generar preguntas que sean difíciles de responder con IA. En química es relativamente sencillo hoy en día porque hay muchas preguntas que pueden hacerse que involucran el uso de gráficos, ¿no? De símbolos químicos, etcétera. Y esas preguntas son más difíciles de responder hoy en día. Yo dudo que en el futuro seguramente todas las preguntas serán fáciles de responder utilizando IA, pero lo que trato de hacer es diversificar. Y como yo les dije, yo no tengo una respuesta definitiva. Lo que tengo es un apetito gigantesco por cambiar mi forma de pensar sobre la educación y la evaluación con base en este reto que nos presenta la inteligencia artificial. Muchas gracias. Y por último, ¿cómo solucionamos que para realizar un buen prompt tienen que redactar y pensar críticamente? O sea, habilidades de comprensión y redacción, pero a su vez están usando la IA para que haga por ellos los ejercicios de redacción y síntesis, por lo tanto, no pueden desarrollar esas habilidades. Estoy de acuerdo, pero de nuevo yo creo que eso tiene que ver con el tipo de actividades que nosotros estamos generando. Si le pedimos a los estudiantes que escriban un texto, ¿no? Si esa es la tarea, escribir un texto, ¿no? Seguramente muchos de ellos van a utilizar la inteligencia artificial y no se van a involucrar de manera crítica y activa en la tarea. La pregunta es, ¿cómo cambiamos la tarea para que ellos tengan que involucrarse de manera activa, ¿no? Y eso puede ser con cambiar la respuesta, que es que ellos en lugar de escribir un texto tienen que evaluar un texto generado por la inteligencia artificial, ¿no? Tienen que generar preguntas con base en el texto. Ahora, uno puede decir, es que la inteligencia artificial también puede hacer esas cosas por ellos y tienen la razón. Por eso es lo que yo creo que todos los procesos de evaluación en este momento van a tener que desarrollarse en el salón de clase, donde podemos supervisar el uso de la inteligencia artificial. Y por eso de manera muy abierta, les digo, vamos a tener que repensar en la manera en la que enseñamos. Es decir, ¿para qué traemos a los estudiantes al salón de clase? Y yo creo que debemos de traer a los estudiantes al salón de clase no para impartirles conocimientos, sino para crear oportunidades para que ellos demuestren lo que han aprendido y cómo se involucran, ¿no? Con el conocimiento. Muchas gracias por su claridad en sus aportaciones. Eh, ahora
Pues en caso de que alguna pregunta no haya sido abordada por cuestión de tiempo, les comentamos que todas han sido registradas en el chat y serán consideradas por el comité organizador para su seguimiento académico. Para concluir, agradecemos profundamente al doctor Vicente Talanquer por compartir su experiencia, conocimiento y reflexiones con la finalidad, con la comunidad docente de nuestra máxima casa de estudios, así como por su disposición para el diálogo académico. Se le dará en este momento lectura a la constancia que se va a proyectar en este momento. Y dice así. Universidad de Colima otorga la presente constancia a Vicente Talanquer Artigas por dictar la conferencia magistral Pensamiento Crítico e Inteligencia Artificial en la mejora de la enseñanza como parte de las jornadas académicas que se llevan a cabo del 12 al 21 de enero de 2026. Se extiende el 14 de enero de 2026 en modalidad en línea con una duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, Estudia, Lucha, Trabaja, Colima Col, enero de 2026. Y firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora de personal, directora general de desarrollo del personal académico. Agradecemos la participación del profesorado del nivel medio, superior y posgrado, quienes con su presencia fortalecen estos espacios de actualización y mejora continua de la práctica docente. Les recordamos que este evento forma parte de las jornadas académicas, por lo que les invitamos a mantenerse atentos a las próximas actividades programadas. Sin más, damos por concluida la conferencia magistral Pensamiento Crítico e Inteligencia Artificial en la mejora de la enseñanza. Les deseamos un excelente día y mucho éxito en sus actividades académicas. Muchas gracias.